Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver qué nos trae Teddy, que también volvió a invitar a Pocoyo y a Pato. Vamos a ver la definición de presión. Es la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área en la cual se aplica la fuerza. En cualquier caso en que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie o área. La presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional al área a la cual se aplica dicha fuerza. Esto nos dice que si disminuye la fuerza aplicada sobre un área constante, menor será la presión. Si aumenta la fuerza aplicada sobre una área constante, mayor será la presión. Si disminuye el área sobre la que se actúa una fuerza constante, la fuerza aumenta. Y si aumenta el área sobre la que se actúa la fuerza constante, la presión disminuye. Su expresión matemática es presión es igual a fuerza sobre área, que es lo que vamos a utilizar del principio de Pascal, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, la presión es igual o directamente proporcional a la fuerza aplicada en newtons e inversamente proporcional a la área de aplicación en metros cuadrados. Tenemos esta ejemplificación en su manual de qué es la presión. Es la fuerza aplicada sobre una superficie, como ya lo dijimos. Entonces tenemos dos fuerzas que pueden resultar de esto, que es la presión hidrostática. Vamos a ver cómo se comportan los fluidos. Tengo ejercicios para que lo puedan visualizar. Y la presión atmosférica, cómo el peso que ejercen las moléculas sobre el área física o sobre la molécula física, ya sea de un líquido, de un gas o de un sólido, se ejemplifican para generar presión. De esto tenemos el principio de Arquímedes, que es la fuerza de empuje, y el principio de Pascal, en donde veremos ejercicios de una prensa hidráulica. El término materia se entiende como todo aquello que integra a los cuerpos y ocupa un lugar en el espacio, sólido, líquido, gaseoso o plasma. Y a través de sus propiedades se pueden identificar y diferenciar unos cuerpos de otro. Por ejemplo, dos bloques, uno de plomo y otro de madera, de igual tamaño, es más ligero el de madera que el de plomo, viendo las proporciones. ¿Por qué? Porque la densidad y peso específico de estos dos materiales son diferentes. La densidad o masa específica se identifica por una letra P alargada y se define como la relación de la masa de un cuerpo con respecto a su volumen. Y la fórmula es P igual a M sobre B, en donde M es la masa en kilogramos o gramos y B el volumen. Aquí ya estamos hablando de metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. El peso específico de un cuerpo se define como la relación entre su peso y su volumen. Entonces, el peso específico es igual a W sobre B, donde W es el peso en newtons y B el volumen en metros cúbicos. La relación entre densidad y peso específico es peso específico es igual a la densidad que multiplica o es multiplicada por la gravedad, y la gravedad nosotros ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La presión hidrostática es la presión que se ejerce en todo líquido sobre las paredes y el fondo de un recipiente que contiene algún líquido. Esto se debe a la fuerza que ejercen las moléculas de líquido sobre el área determinada. Este principio es exactamente como el tinaco que tenemos en nuestras casas. La funcionalidad que se está obteniendo de este es que baja por gravedad el agua, pero técnicamente la presión hidrostática del elemento más la presión que estamos teniendo por la gravedad acelera el desplazamiento de este líquido. Y si sabemos cuál es su peso específico, pues lo multiplicamos por la gravedad y entonces tenemos el cálculo de que la presión hidrostática es igual a PE multiplicado por la altura. Y entonces ya tenemos todo para conjugar diferentes ejercicios.
El principio de Pascal identifica que la presión que se ejerce en un émbolo, si tenemos un globo que tiene diferentes orificios conectado a una jeringa y a esta jeringa le ejercemos una presión, esta presión será transmitida al globo, pero será directamente proporcional a cada uno de los orificios y con la misma intensidad, es decir, con la misma fuerza saldría el líquido de este globo. Es el principio de la prensa hidráulica. Es una máquina que se basa en el principio de Pascal para transmitir la fuerza. Estas máquinas las pueden ustedes ver cuando su papá va a cambiar las llantas del vehículo. Cuando van a cambiar las llantas del coche, lo suben a una prensa hidráulica, en donde una pequeña fuerza sobre una superficie chica equivale a una gran fuerza sobre una superficie grande. Y la fórmula es la siguiente: F minúscula, que es la fuerza aplicada del émbolo menor, sobre el área del émbolo menor, es igual a la fuerza aplicada al émbolo mayor, identificada como F mayúscula, sobre el área del émbolo mayor, identificada como A mayúscula. Vamos a ver el siguiente ejercicio que tienen en su manual. Este ejemplo, obviamente este ejercicio no lo vamos a resolver porque ya está resuelto, chicos. Entonces, ¿qué fuerza se obtiene en el émbolo mayor para que una prensa hidráulica cuya área es de 200 centímetros cuadrados, cuando un émbolo menor del área es de 20 centímetros cuadrados y se aplica una fuerza de 200 newtons? Se hace la sustitución directa en la fórmula. Aquí recuerden, como estamos utilizando las mismas magnitudes, pues no vamos a tener que hacer ninguna conversión, pero en los ejercicios es muy probable que les pongan que el área mayor sea de 2 metros cuadrados y el área de un émbolo menor sea de 20 centímetros cuadrados. Se tendrá que hacer la conversión. Por el momento aquí no se tiene que hacer y entonces se tiene los 200 newtons por los 200 centímetros cuadrados entre 20 centímetros cuadrados y nos da un total de 2000 newtons de fuerza para que pueda levantar el vehículo. A continuación siguen sus reactivos. Estos los pueden contestar sin ningún problema. Es simple que me manden una fotografía para el cumplimiento de ello. Si les gusta, denle like. Están viendo que estoy subiendo los videos a YouTube. Voy a tratar de integrar más ejercicios para que les quede claro todos los conceptos. Muchas gracias, nos vemos pronto. En este vídeo vamos a hablar de uno de los principios más básicos de la mecánica de fluidos, el principio de Arquímedes, y veremos si las matemáticas pueden ayudarnos a descubrir su verdadera historia. Pero antes de nada, ¿qué es el principio de Arquímedes? Bueno, el enunciado de este principio dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A día de hoy, a esta fuerza vertical se la conoce como empuje hidrostático o empuje de Arquímedes. Pero, ¿qué significa exactamente esta frase? La idea es muy sencilla. Imagina que cogemos un objeto y lo metemos en un fluido, por ejemplo, agua. Ahora cogemos el volumen de nuestro objeto, lo llenamos de agua y lo pesamos. El principio de Arquímedes dice que nuestro objeto original experimentará una fuerza hacia arriba igual al peso de nuestro objeto de agua. Fácil, ¿verdad? Este principio es bastante importante, porque permite explicar, por ejemplo, por qué flotan los barcos aunque estén hechos de metal. Pero recordemos que también nos permite explicar por qué vuelan los dirigibles y los globos aerostáticos. Esto se debe a que en el principio se habla de un fluido en reposo, por lo que también puede aplicarse para un gas como el aire. La historia del descubrimiento de este principio es controvertida. La versión más famosa cuenta que el gobernador italiano Hierón II encargó a Arquímedes una compleja tarea. Debía verificar si su nueva corona estaba hecha realmente de oro macizo,
o si el orfebre había realizado una aleación con un metal más barato. A Arquímedes se le ocurrió que podía coger una masa de oro igual a la de la corona y comprobar si tenían el mismo volumen, o lo que es lo mismo, quería comprobar si tenían la misma densidad. El problema estaba en que medir el volumen de la corona era algo prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que no podía dañarla. Según la historia, Arquímedes estaba un día dándose un baño cuando se dio cuenta que al entrar en la bañera el agua rebosaba, y se le ocurrió que el volumen de agua que se salía debía ser igual al volumen del objeto que se introducía, que en este caso era el mismo. Al darse cuenta de esto, salió corriendo del baño y se fue a la calle desnudo gritando ¡Eureka! ¡Eureka!, que traducido sería algo así como ¡lo descubrí! Acto seguido, después de vestirse, fue a ver al rey, sumergió la corona en un barreño con agua y luego sumergió el oro. Al comprobar que en un experimento el agua subía más que en el otro, Arquímedes había demostrado que sus volúmenes eran diferentes y por lo tanto sus densidades también lo eran. Podríamos decir que en este caso, literalmente, no era oro todo lo que relucía. A pesar de ser esta la historia más famosa, existen varias razones para pensar que esto no fue exactamente lo que pasó. Lo primero es que Arquímedes nunca dejó constancia de esta historia, sino que fue recogida por un historiador 200 años después de que sucediera. Incluso a día de hoy, con todos los sistemas de comunicación actuales, la información científica se distorsiona al pasar de una persona a otra. ¿Os imagináis lo que pudo cambiar la historia tras 200 años pasando de boca a boca? Además de esto, otra razón que nos hace pensar que la historia no sucedió de esta forma es que es curioso que, siendo la historia del descubrimiento del principio de Arquímedes, en ningún momento hace uso del empuje de Arquímedes. Es sospechoso cuanto menos, ya que si no serían bastante incómodas de llevar. Buscando un poco, la corona más pesada que he encontrado es la de San Eduardo, que tiene una masa de algo más de 2 kilogramos. Si bien lo más probable es que una corona de la época no fuera tan pesada, por ponernos en el peor escenario posible, supondremos que la corona de Hierón era de 2 kilogramos. También vamos a suponer que el diámetro del cubo de agua era de unos 20 centímetros, que es un poco más del diámetro medio de una cabeza normal, así que probablemente la corona podría entrar con un poco de holgura. Para finalizar, vamos a suponer que la aleación era un 70% oro y un 30% plata, que sería algo menos de la pureza actual del oro de 18 quilates. Y por eso lo último que vamos a necesitar es la densidad del oro y de la plata. Ahora empezamos los cálculos. Primero vemos cuánto volumen ocuparía el oro puro. Usando la definición de densidad es muy fácil. Para calcular el volumen de la corona, lo que haremos será calcular cuánta masa hay de oro y cuánta de plata. Usamos la densidad para calcular el volumen de cada elemento y por último los sumamos. Ojo, como norma general, para realizar el cálculo del volumen de una mezcla, no se pueden sumar los volúmenes de las cosas que estamos mezclando. Aquí vamos a hacerlo porque estamos realizando un cálculo aproximado, pero esto no lo hagáis en casa bajo ningún concepto, y menos sin la supervisión de un científico profesional. Si esto ha quedado claro, continuamos. Ahora dividimos los dos volúmenes entre la superficie del recipiente, que lo calculamos usando la fórmula del área de un círculo, y obtenemos cuánto subiría el agua en cada caso. Podemos ver que la diferencia entre los dos experimentos es de algo menos de 1 milímetro, lo cual sería bastante complicado de detectar con los instrumentos de la época. Vale, queda claro que es improbable que la historia sucediera de esta forma, pero
¿Cómo pudo suceder entonces? Aquí vamos a plantear dos posibles alternativas. La primera fue propuesta por el famoso astrónomo Galileo Galilei, quien era un gran admirador del trabajo de Arquímedes. La idea de Galileo era que, tras equilibrar la balanza con la misma masa de oro que la corona, debía haberse sumergido en el agua los dos platillos a la vez. De esta forma, aunque los pesos de ambos objetos eran iguales, el empuje de aquel que tuviera más volumen sería mayor, y por lo tanto la balanza se desequilibraría, demostrando así que la densidad del oro era distinta que la de la corona. La otra posibilidad habla de un posible malentendido con las palabras. Según esta teoría, Hierón quería construir un barco gigantesco, una especie de fortaleza flotante. El problema era que los constructores de la época no estaban seguros de si algo tan grande y pesado sería capaz de flotar, así que pidieron ayuda a Arquímedes para averiguarlo. Te preguntarás entonces, ¿de dónde sale lo de la corona? Pues resulta que en griego esta palabra significa tanto corona como quilla, que es una pieza de la parte inferior del casco de los barcos. En algún momento las dos acepciones se habrían mezclado, y 200 años pasando la historia de boca en boca hicieron el resto. Lo peor de todo esto es que quizás nunca lleguemos a saber si la historia real es alguna de estas o las cosas sucedieron de una forma completamente diferente. Mientras tanto, todos estos relatos cumplen una función, y es conseguir que la gente se acerque un poco más a la ciencia de una forma amena, y eso siempre es algo bueno. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión, y esa presión es la presión atmosférica, y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. ¿Como si quedara en el aire? Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor,
El libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro, la presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. ¿Un golpe así tipo Karate Kid? Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor ponga el tapón en el quitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el quita...
Quita acá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren, Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da. Con cuidado, con cuidado. A ver. Adelante. Ah. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Agárralo, no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿saben que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Programa 21. Prensa hidráulica. En este video identificaremos los conceptos de presión y fuerza en el funcionamiento de un gato y una prensa hidráulicos. Hoy en día es común encontrar una serie de aparatos que funcionan bajo un mismo principio: aplicar una fuerza pequeña y obtener como resultado una mucho mayor, capaz de levantar o mover objetos muy pesados. ¿Cómo se explica este hecho? Veamos la siguiente experiencia. Si ponemos en el interior de un garrafón con agua un globo inflado, y además ejercemos una presión sobre la membrana que cubre la boquilla, ¿qué sucede? ¿Por qué el globo se hizo más pequeño? La presión que ejercemos en la membrana se transmite por el agua a las paredes del globo. Blaise Pascal construyó una esfera con varios orificios en la superficie y le adaptó un cuello en el que colocó un émbolo. Con él podía aplicar presión al líquido contenido dentro de dicho recipiente. En las aberturas colocó tapones, introdujo agua y empujó el émbolo. ¿Qué sucedió al ejercer presión sobre el líquido? ¡Correcto! Los tapones salieron disparados. Al mismo tiempo y con la misma rapidez. Esto le permitió a Pascal establecer el principio que dice: la presión ejercida sobre un líquido encerrado se transmite íntegramente a cada punto de este y de las paredes del recipiente que lo contiene. Recordemos que la presión se define matemáticamente con la expresión presión igual a fuerza sobre área. Una aplicación del principio de Pascal es el gato hidráulico, en el cual la presión ejercida en un émbolo se transmite al otro con el mismo valor, como vemos en este esquema. Y considerando la definición de presión, tenemos fuerza sobre área. Finalmente se despeja Fg, es decir, la fuerza que se ejerce en el émbolo de mayor superficie. Observemos lo que ocurre en un fluido al ejercerle cierta presión.
Vemos que aumenta la frecuencia de choques entre las moléculas y las paredes del recipiente que lo contiene. Además, las moléculas transfieren presión a las circundantes y así sucesivamente, hasta que todo el líquido alcanza la misma presión. Así funciona el gato y la prensa hidráulicos. Y se explica por qué el niño pudo levantar el auto. ¿Sabías que los frenos de los autos funcionan con el mismo principio de la prensa hidráulica? Así es, los frenos de vehículos automotores basan su funcionamiento en la presión que se ejerce sobre el líquido que está en un cilindro maestro y que a su vez está conectado a otros cilindros menores que se encuentran en cada una de las ruedas. El principio de Pascal tiene aplicación en numerosos dispositivos como las sillas de los dentistas, las maquinarias que se utilizan para la extracción de aceite de varias semillas, además del gato y la prensa hidráulicos.